Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Descubriendo tu vocación con Judith Rosas. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar a Rafael López, es un invitado muy especial. Él es médico cirujano egresado de La Salle y la especialidad de psiquiatría la estudió en la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Además, tiene un podcast llamado Supracortical que lleva pues ya 10 años con este podcast en el que divulga acerca de la salud mental y el bienestar psicosocioemocional y espiritual de las personas. Ay, oye, Judith, padre ese trabalenguas, esa última parte, pero sí, todo eso que dijiste, aquí andamos con mucho gusto de platicar contigo. Muchas gracias, Rafa, pues por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos con qué es la vocación, porque tú promueves mucho el seguir la vocación. Entonces, ¿qué es la Ujú. vocación? Bien, a ver, cuando me haces esta pregunta en particular, siempre tenemos que hacer un pequeño disclaimer, una aclaración, y es que las palabras están vivas y las palabras tienen un significado dependiendo de quién las dice, y eso es muy importante, porque no va a significar lo mismo la palabra vocación para mí, para un psicólogo organizacional, para una ingeniera, para la religión católica, ¿no? O sea, va a tener muchas excepciones. Y yo finalmente soy psiquiatra. Dentro del mundo de la psiquiatría no hay una definición operativa, le llamamos nosotros en la ciencia, de vocación. No hay un libro oficial del mundo de la psiquiatría, de la salud mental, que nos diga sobre la vocación. Hay algo que yo he ido construyendo conforme he ido leyendo textos y autores y demás, que me parece muy importante. En el mundo de la salud mental podríamos estar hablando más bien del sentido que tiene la vida, y de eso hay muchas investigaciones y demás, pero para mí la vocación es una pieza central en nuestra existencia, es una fuente de realización personal y de servicio a los demás. O sea, si tú me dices, ¿qué es la vocación? Es eso que hago que a mí me da realización personal, individual, egoísta, placentera, y que al mismo tiempo es bueno para otro individuo, para una sociedad, para el mundo, para las generaciones venideras, para los demás. Cuando se conjuntan esos dos elementos, estamos hablando, desde mi perspectiva, de la vocación, y es importantísimo. Y esto tiene que ver mucho con nuestra biología, porque a las personas le podemos encontrar mucho placer a muchas actividades. Hay muchas actividades que son altamente placenteras, pero que no necesariamente ayudan a los demás, o que a lo mejor perjudican a los demás o me perjudican a mí, ¿no? Claro. Y entonces puede ser muy placentero fumar puro. Puede ser muy placentero fumar puro. Pero si yo únicamente me dedico a fumar puro adentro de mi casa, no le cuento a nadie, no hago una cultura al respecto, me estoy dañando un poco los pulmones, el puro no tanto, pero daña los pulmones, sobre todo si la boca, estoy gastando dinero, me es divertido, pero no me está convirtiendo en mejor persona, y ciertamente no le está ayudando a nadie, más allá de que le estoy yo pagando un poquito de dinero a una empresa que se dedica a Claro. hacer puros, ¿no? Pero esa es una actividad placentera. Sin embargo, la misma actividad puede hacer una fuente vocacional tremenda, donde yo me dedico a hacer puros artesanales, que aquí voy a decir que a mí en general el hábito del tabaco son de las cosas que médicamente más deberíamos de alejarnos, pero vamos a quedarnos con este ejemplo precisamente porque está como, ¿no? En conflicto de lo que estoy tratando de explicar. Entonces, si yo en lo personal digo, no, espérame, es que el puro es una cultura. Es algo claro que tiene su manera y su lugar de dónde sí hacerlo, dónde no, por qué.
Los buenos puros se hacen de esta forma, pero se comparten con amigos y si ya los vas a compartir, va a ser teniendo diálogos importantes y entonces, ¿sabes qué? Que vamos a hacer una sociedad del puro y nos vamos a reunir los jueves en la noche y vamos a hablar de lo que significa la masculinidad y ser hombre y vamos a encontrar maneras de crear un vínculo comunitario y al mismo tiempo el aprender sobre el tema del puro me lleva a mí a conocer otras culturas y a generar un negocio y entonces ya se vuelve una vocación. Entonces, para mí sí es importante que entendamos que no es una actividad, sino es esa actividad que hace que por un lado yo me realice intelectualmente, emocionalmente, físicamente en mi salud y que le ayude a los demás a estar mejor. Para mí, ahí es donde en la realización y el servicio se vuelve algo, cualquier cosa, se vuelve vocación. Claro, cuando tiene un sentido de vida, un sentido incluso de alguna manera de una actividad económica que puede beneficiarte Ujú. y que además beneficia a los demás. Ujú. Sí, 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 digamos que por supuesto que cualquiera de estos elementos puede no estar profundamente presente, pero en general tratar de que se combinen ayuda un montón, ¿no? Es decir, oye, pues si con esto ganas dinero, pues, poquito, ¿no? O sea, Ujú. $1 al mes y, bueno, pues, está muy bien, es vocación. Oye, de esto vivo y sí le ayuda a los demás, no es que salve al mundo, Claro. pero sí le ayuda a los demás, ¿no? Por ejemplo, hoy soy modelo de pasarela. Oye, pues con eso vas a salvar al mundo. No, pero hay una comunidad, pero lo platicamos, pero genera un tema de estética, de no impacta en la autoestima de las personas. Pues, un poquito sí, sí ayuda, pero no es que, uy, el modelaje va a salvar al mundo. Pues a lo mejor no, pero sigue siendo vocación o vaya, sí, sí me realiza, me encanta. No es que sea la cosa más wow del universo para mí, pero me gusta. Entonces, todos estos elementos pueden estar a mayor o menor medida, pero mientras más se encuentran tanto en el elemento económico como del servicio a los demás como de la realización, entonces más cerca estamos de lo que yo entiendo por la vocación con mayúsculas, ¿no? Ok. ¿Cómo puede una persona encontrar su vocación? O sea, ¿es algo con lo que se nace o es algo que se va descubriendo? Mira, para mí la vocación es una necesidad biológica, ¿no? Es algo que es inherente al hecho de estar con vida. Hay una frase bien bonita de Picasso que describe la vocación, que Picasso, que es muy criticable en muchos aspectos de su vida personal, pero que sin duda era una persona que encontró su vocación, decía, yo pinto como un pájaro canta. Es una frase que se le ha atribuido a Picasso y es muy bonita. Yo pinto como un pájaro canta. Y entonces es como de, oye, ¿y por qué pintas? Pues porque soy Picasso, o sea, porque nací pintor, porque es una necesidad, así como un pájaro canta, como un perro ladra o como un manzano da manzanas, como un árbol da sus frutos, pues así yo este es mi fruto, esto es lo que yo doy, esto es lo que yo aporto, no porque yo quiera aportar, es que no tengo de otra, o sea, no es que el árbol diga, ay, es que a mí como me gustaría ayudarle al planeta, procesando dióxido de carbono y generando frutos de manzanas y no, pues es que soy un manzano, yo naturalmente doy manzanas, ¿no? Pero una cosa es ser semilla de manzano y otra muy diferente es dar manzanas. Son dos cosas muy distintas. O sea, aunque está ahí inherente en mi biología, aunque es parte de el hecho de estar con vida, aunque es parte natural de mi ser, tienen que suceder una serie de cosas por dentro de mí y por fuera de mí que permitan que en algún momento yo dé manzanas. Entonces, en la medida en la que yo siembro la semilla en tierra fértil, en la medida en la que esa tierra tiene agua, en la medida en la que hay sol, en la medida en la que no llega un depredador y se come el primer retoño del árbol,
en la medida en la que ya una vez que haya árbol, las condiciones del clima fueron adecuadas, pues en esa medida voy a dar manzanas. Entonces tienen que pasar muchas cosas. El tema con la vocación en los seres humanos es que tenemos muchas opciones y a veces eso nos confunde. Puedo ser médico general y puedo ser otorrino o psiquiatra. Y puedo ser, además de médico, otorrino o psiquiatra, pues puedo ser actor o puedo ser cantante. Y además puedo ser paseador de perros y además puedo ser speaker y además puedo muchas cosas. No solo doy manzanas, soy un árbol que tiene que tomar la decisión de si da manzanas, aguacates, cocos, de si da uvas o si da, ¿no? O sea, tengo que tomar decisiones porque además mi energía es limitada y puedo, pero no todo, no al mismo tiempo, ¿no? Y entonces tengo que tomar decisiones. Entonces ahí es donde van influyendo mucho elementos externos. ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? ¿Quién me cuidó? ¿Me apoyaron? ¿No me apoyaron? Temas que tienen que ver con el género, con la economía, con la política, con muchas cosas que permiten o no que yo descubra una o varias de mis vocaciones o muchas vocaciones o ninguna. Y hay personas que pues tenían 13 años de edad y por condiciones culturales, sociales, políticas, pues me casaron con otra persona y tuve 3 hijos y siempre me han dicho lo que tengo que hacer y yo pues me embarazaron y no tengo opción. Y si no tengo opción, pues esas múltiples vocaciones que podría yo haber desarrollado de manera natural, pues quedan limitadas. Entonces, muy diferente de alguien a quien se le fue acompañando y le dijeron, a ver, tú toma decisiones, ¿quieres esto o esto? ¿Qué te gusta? Ah, esto te divierte, vamos a meterte a clases, vamos a acompañarte, vamos a apoyarte en esto. Si te equivocas, te entendemos, te apoyamos, venga otra vez, que no le tengas miedo al ridículo, que no, y van pasando muchas cosas que terminas con alguien que tiene vocación, pero de pianista, pero de cantante, pero de arquitecta, pero de directora de empresa, y entonces se vuelve un desarrollo vocacional tremendo, pero que dependió de sus padres, de su economía, de su geografía, de un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, la vocación para mí es natural a la vida, pero dependiente de su historia y su contexto, ¿no? Es decir, si cae en tierra fértil y las condiciones climáticas se prestan. Sí, 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 tal cual. Ok. Pues sí, esto es muy importante lo que comentas porque justo, bueno, en este canal trato de difundir información para que los jóvenes puedan descubrirse, porque como tú bien dices, es algo que ya traes innato, pero que tienes que desarrollar, elaborar y a veces, o muchas veces, creo que necesitas del apoyo de, como tú lo comentaste, de la familia, la sociedad, el entorno. Y ojalá que, pues, que cada día más y más los adultos apoyemos a los jóvenes a eso, a ser quienes son y a que puedan impulsar todos sus potenciales. Sí, ahí hay una cosa bien importante que sí quiero apuntar, que entonces, por supuesto que muchas veces estamos limitados porque no estamos en el mejor contexto, pero que conforme vamos dejando atrás la infancia, la adolescencia, nos vamos convirtiendo en personas adultas, es muy importante que aprendamos a responsabilizarnos de sacar el mejor provecho posible. Entonces, oye, yo soy un manzano y pues este año no llovió muy bien y además hubo depredadores y además, sí, pero pues hay una parte donde mis raíces, mientras yo aviente raíces, más probabilidad hay de que yo absorba la energía que necesito para desarrollar mi vocación. Y en este sentido, en los seres humanos, hay un factor bien importante que es el de la admiración y el de la mentoría. Y yo creo que vamos a partir de un primer elemento que es la acción. Otra frase por ahí dice que
La inspiración existe, las musas existen, pero te tienen que encontrar trabajando. Si cuando pasa la musa no estás trabajando, no vas a hacer nada interesante. Entonces, lo primero es, oye, quiero encontrar mi vocación. Ay, qué padre tu analogía del árbol y todo, pero ¿qué hago? O sea, en la vida cotidiana, ¿cómo le hago? Bueno, pues haz cosas. Haz cosas diferentes y haz cosas repetitivas. ¿A qué me refiero? Oye, ¿esto te gustó? Vuélvelo a hacer. Hazlo un poquito mejor. Y repite, 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 repite. ¿Qué te gustó? ¿Patear una pelota? ¿Qué te gustó? ¿Escalar? ¿Qué te gustó? ¿Escribir? ¿Qué te gustó? ¿Jugar con la computadora? ¿Qué te gustó? Repite, 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 repite. Pero hazlo cada vez mejor. Fuérzate un poquito más y trata de ponerte retos para hacerlo mayor. Así sea jugar un videojuego, o así sea, decía yo hace rato, fumar un puro, o así sea hacer cálculo matemático, o lo que tú me digas, hazlo un poco mejor, porque entonces te vas a ir profesionalizando en la medida en la que te pones retos y los alcanzas, y te pones un nuevo reto y lo alcanzas. Y entonces, lo primero es acciona en este término de la repetición, pero acciona también en la búsqueda de la novedad. Oye, qué padre que te encantan los videojuegos y qué padre que te gustan los puros y qué padre que te gusta el cálculo matemático. Pero ¿qué más? ¿Has pensado en bailar? ¿Has pensado en vender un servicio? ¿Has pensado en aprender de este otro tema de arquitectura o de fotografía? Prueba algo nuevo. O sea, además de repetir lo que te gusta y tratar de ponerte retos mayores, en el proceso ve probando algo nuevo. Ese sería como mi primer pilar, que sería la acción. Ok, Ahora, por otro lado, si ya estás haciendo cosas, si ya estás actuando, pues ahora busquemos inspiración. ¿Quién está haciendo cosas que te parecen interesantes? ¿Quién hace eso que son estas actividades que a ti te gusta repetir? Oye, ¿quién está jugando fútbol? ¿Quién está cantando en el mundo? ¿Quién está bailando? ¿Quién está haciendo arquitectura? Gaudí, ¿no? Quiero saber más sobre la historia de Rodin, quiero saber más sobre la historia del psicólogo Paul Ekman, o quiero saber más sobre... ¿Quién te inspira? Para que esa inspiración vaya fomentando el primer pilar de la acción, de retarte y de buscar nuevas experiencias, pero busca inspiración. Ahí hay que tener cuidado a nivel emocional, porque hay dos vertientes de lo mismo. Una nos hace daño y otra nos lastima. Una se llama inspiración y la otra se llama envidia. ok, Si te vas a meter a tus redes sociales a andar envidiando gente y a decir, nah, yo soy cantante de restaurante y estoy envidiando a Taylor Swift, o estoy envidiando a quien tú me digas, ¿no? A Robbie Williams, o estoy envidiando, te da para abajo. La envidia da para abajo. claro. Pero si al contrario tú no estás sintiendo envidia, sino inspiración, eso te da para arriba. Entonces, punto número uno, actúa. Punto número dos, inspírate. Y vamos al punto número tres, que es busca mentorías. Personas cercanas que te puedan contestar desde su experiencia mayor a la tuya en ese ámbito. Oye, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿qué harías? Y te dan unas respuestas brutales y maravillosas, y no. Y entonces es alguien que es tu mentor, alguien que es tu mentora, y que entonces te va diciendo, ah, sí, sí, yo pasé por ahí. Fíjate que en el camino te vas a encontrar con un río. Se ve caudaloso y profundo, no está tan profundo. Búscate tal cosa, espérate a la tarde, va a bajar tantito el agua y lo cruzas. O no, ni se te vaya a ocurrir. Ese río se ve calmadito, pero hay que tener cuidado con las aguas mansas. Entonces, no, mejor rodéalo. Y entonces alguien que ya pasó por donde tú estás pasando te da esa mentoría que te permite ir construyendo tu vocación, ¿no? Entonces, integrando un poco todo, ¿no? Diciendo, la vocación es una necesidad biológica que traemos ahí, pero que va a depender de acciones, de inspiración y de mentoría. El problema es que desde los 90 venimos arrastrando una idea de individualismo, incluso a nivel psicológico. Yo debo de poder todo solito, yo debo de poder todo solita.
Y entonces hemos perdido mucho esta búsqueda de apoyarnos en los demás. Es como, no, yo debería despertarme una mañana y ya saber cuál es mi vocación y entonces ponerme a hacerla y desde el día uno debería de yo ser magistral, maravillosa para esta acción en particular. Y es de, no, no, espérame, no, no. Pide ayuda, acompáñate, inspírate y ve haciendo de a poquito las cosas, ¿no? Claro, sí, a veces yo creo que con lo de las redes como que esa autoexigencia del perfeccionismo, de querer Ujú, ser lo mejor a la primera ujú, y ese, como bien dices, individualismo se ha generado más, creo que con las redes, tienes ujú. razón, a veces no nos permitimos equivocarnos o parece que equivocarse es malo cuando en realidad solamente es aprendizaje, ¿no? Para Exacto, y ser es parte mejor. del juego. Ujú, Exacto. ujú. Ok, pues muchas gracias por todo esto que nos dices de la vocación. Es muy interesante, muy revelador. Y bueno, pues ahora me gustaría pasar a la parte de tu vocación y de tu Ah, la mía. profesión. Sí. Es una larga historia. Ok, me gustaría que nos compartieras un poco sobre cómo fue que tú descubriste tu vocación. Mm, sí, o sea, evidentemente es una respuesta que tiene que ver con toda mi historia de vida. Hay una versión, por supuesto, mucho más resumida, que omite muchos detalles, pero algún día mi papá me, me dijo, llegó a la casa y me dijo que íbamos a tomar un curso de superación personal. Yo creo que en ese entonces el término que se utilizaba para este tipo de cursos eran cursos de superación personal, que en aquel entonces se llamaba Cuarto Camino. Y era cursos que daba el doctor Alfonso Risotto, que después creó el modelo de semiología de la vida cotidiana. Y yo tenía 12 años, yo estaba muy chiquito. Y me dijo, oye, y pues lo vamos a tomar tu mamá y yo, pero como no hay quien te cuide, pues vas a venirte el fin de semana con nosotros. Yo no, me hice un berrinche tremendo y tal, pero pues tenía 12 años, no tenía de otra, y ahí estaba tomando el curso. Y entonces, cuando estaba tomando el curso, dije, oye, esto está interesantísimo, esto está divertido, esto me encanta, ¿qué onda? Y a diferencia de la mayoría de las personas que tardan muchos años en encontrar su vocación, yo ahí dije, yo me quiero dedicar a esto del desarrollo personal, yo me quiero dedicar a esto de la mente y las emociones, y wow, esto me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y entonces, ya de regreso en la escuela, poco a poco fue pasando la secundaria, fue pasando la preparatoria. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, yo era bastante malo en las calificaciones, entre otras cosas porque a mí nunca me ha gustado hacer tareas. Yo odio las tareas. Yo siempre decía, yo estoy aquí en la escuela listo para hacer lo que tú me digas. Si voy a salir a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, yo no tengo un tema. Ujú, Pero no entiendo por qué tengo que hacer cosas de la escuela en la casa si yo no hago cosas de la casa en la escuela. Yo no llego a la escuela a dormirme, yo no llego a la escuela a jugar videojuegos, yo no llego a hacer cosas de la casa en la escuela. ¿Por qué tengo que hacer cosas de la escuela en la casa? Y entonces yo no hacía tareas ¿no? Y había ciertas materias que dependían mucho de las tareas. Una de ellas era métodos y técnicas de investigación en la preparatoria. Básicamente, pues, te daban la clase en el aula, pero lo que tenías que entregar al final del semestre era un proyecto que se iba construyendo conforme ibas haciendo una tarea y tarea 2 y tarea 3 y tarea 4. Y entonces reprobé como ejote métodos y técnicas de investigación al principio de la preparatoria. Y entonces me fui a extraordinario y en mi examen extraordinario te daban un tema y tenías que entregar el proyecto de métodos con ese tema que te asignaron. Y me tocó, acuerdo hasta la fecha, aprendizaje significativo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién sabe? Oye, pues esto de dónde lo sacamos. Eran los principios del año 2000, el Internet todavía no era lo que es hoy en día, no había teléfonos celulares, no había inteligencia artificial, había que ir a las bibliotecas a investigar qué demonios era el aprendizaje significativo.
Entonces fui a la Facultad de Psicología de la Universidad del Estado de México y entonces me puse a sacar libros y tal, tal, tal. Y platicando con gente de psicología, pues les decía yo, ay, es que esto de la psicología me encanta, está divertido y, ay, qué padre. Pero como que quisiera algo más, como que siento que le falta más explicación, como que no me es suficiente. Y alguien me dijo, bueno, pues a lo mejor no te gusta la psicología, sino la psiquiatría, nada más que para eso hay que ser doctor, hay que estudiar medicina. Ah, mira, pues primera noticia, no tenía yo idea, ok. Y pasé métodos y técnicas y luego tuve la materia de biología. Y entonces en la materia de biología aprendí cosas del cuerpo humano y de la célula. Y decía yo, oye, esto me gusta. Y un día para el taller, para el laboratorio de biología, el profesor, que era doctor, llevó unos pollos del supermercado y había que disecarlos, había que separar las partes del pollo, ¿no? Dependiendo de ciertos órganos y sistemas y tal. Y un amigo y yo, que también se convirtió en doctor, nos pusimos a hacer cirugía milimétrica durante un montón de horas, pero un montón de horas. Y el profesor nos dejó quedarnos ahí y estuvimos ahí trabajando. Y salí de ahí diciendo, es que yo quiero ser doctor, ¿no? O sea, es que, wow, esto me encanta. Luego tuve la oportunidad de conocer la Universidad La Salle en la Facultad de Medicina. Dije, es que qué lugar tan hermoso, yo aquí quiero estudiar. Afortunadamente, por azares del destino, mis papás lograron pagarme la carrera porque no fue una cosa sencilla, pero se logró y estudié yo medicina en La Salle. Y ya terminando yo medicina, a lo largo de la carrera yo decía, ay, yo voy a ser cardiólogo, yo voy a ser pediatra, yo voy a ser cirujano, yo voy a ser, ¿no? Y hubo varias cosas que me jalaban mucho como especialidad, porque además en la Salle, desde que entras todo el tiempo te están diciendo que vas a ser especialista, o sea, sí o sí vas a ser especialista, casi no hay de otra, o sea, no hay alternativa. Y Ujú. entonces yo iba diciendo esto, y ya hacia el final de la carrera, por diferentes circunstancias, dije, oye, pues, si yo me metí a esto por aquellos cursos de superación personal que tomé, y según yo iba a ser psiquiatra, y entonces empecé a reconectar un poco con esa historia de mi pasado, dije, no, yo voy a ser psiquiatra. Y entonces ya me metí al mundo de la psiquiatría. Pero en medio de todo esto, mientras yo estudiaba medicina, yo hacía teatro y circo. Ujú. Y entonces andaba yo por ahí de gira artística y los fines de semana hacía malabares en el centro de Tlalpan y hacía una serie de cosas que, que eran parte también de mi vocación de actor y comunicador. Entonces, cuando termino psiquiatría, ya con mucha experiencia en el mundo del teatro, del stand-up, del circo, pues fue muy natural pasar al mundo de la locución y de las conferencias. Subirme a un escenario era la cosa más natural para mí. Y entonces empecé a hacer un podcast apenitas cuando en México arrancaba el mundo de los podcasts y me empecé a meter a través de eso al mundo de la divulgación de la salud mental y pues básicamente, ¿no? Para no contarte todos y cada uno de los años de mi vida, pues así llegué a tener un podcast desde hace 10 años que se llama Supracortical y así llegué a hacer más o menos la construcción de lo que hoy en día es mi vocación. Por ejemplo, esto que dices de tu vocación, entonces más bien, tú has dicho varias veces que no tenemos una sola vocación, Ajá, que a lo largo de la vida vamos teniendo diferentes vocaciones. claro. Entonces, en este momento se han conjuntado ya tus vocaciones, tanto de la medicina como de la No, divulgación. sí, en eso tienes una cosa bien importante que mencionas, Judith, que es que es una construcción dinámica. Cuando te digo, esta es mi vocación, como que me refiero a, esta es la historia de mis vocaciones, ¿no? Ujú. Efectivamente, o sea, no es que yo tenga una vocación y que mi vocación sea de podcaster, ¿no? Y esa es mi vocación, no. Esa es parte de mi vocación y de repente hay cosas que se van sumando y de repente hay cosas que se van bajando. Entonces, por ejemplo, yo me imaginaba desde hace muchos años
que yo iba a estar dando conferencias constantemente o cursos presenciales constantemente en auditorios donde yo iba primero a meter 20 personas y luego 50 y luego 100 y luego 150 y luego 300 y luego 500 y luego 1000 y que yo iba a estar dando cursos y conferencias frente a 1000 personas en un auditorio grandotote todos los fines de semana. Eso creía. Y muchos años lo intenté, Ujú, pero fueron pasando circunstancias personales y externas, como el hecho del desarrollo tecnológico, donde le puedo hablar a cientos de miles de personas sin salir de mi casa frente a una camarita, una cámara amateur de video. Y entonces pues, nunca me imaginé que mi vocación iba a ser más bien sentado en un sillón frente a una cámara, solo, hablando solo en mi departamento y que más que una conferencia o un curso, iban a ser cursos pregrabados y entonces se iban a quedar en una plataforma y entonces pues, alguien de repente los ve, alguien de repente no los ve, alguien lo deja a la mitad, alguien lo retoma, ¿no? Y que de repente no traigo tantas ganas de hacer el podcast o de repente no traigo tantas ganas de dar el curso, de repente ahora traigo ganas de escribir un libro. Y entonces llevo años, probablemente los mismos 10 años diciendo voy a escribir un libro, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro y nada que escribo el libro y lo intenté 2, 3 veces y lo dejé a la mitad y nada. Y este año ya escribí un libro, ¿no? Este año no se ha publicado para el momento que estamos grabando esta entrevista, pero le faltan poco, un par de meses. Este año ya está escrito el libro y ya se va a publicar el libro. Y en este momento, si tú me dices, oye, escribir o dar conferencias, Teo, no, no, escribir, escribir. Yo ok, quiero sacar un libro por año y voy ujú. a sacar este primero, y ya estoy empezando a escribir el segundo y tal. Y a lo mejor para el segundo digo, ah, ya no está tan chido esto de escribir, ya está medio de flojera. Y lo de las conferencias tampoco, ahora me voy a dedicar a, no, pero afortunadamente he tenido una vida donde por la cultura que me dieron mis padres, por mi propia historia de vida, por las decisiones que he ido tomando, el hecho de que no tengo hijos y entonces no hay alguien que dependa de mí económicamente, tengo mucho la posibilidad de decir, no, este mes o este año o esta década voy a hacer otra cosa. Y entonces soy muy flexible en ese sentido. Y si tú me dices, oye, es que vimos con una esfera de cristal tu futuro y nos dimos cuenta que a tus 53 años más bien vas a estar siendo marinero que analiza las olas del mar en medio del Pacífico, pues te diría yo, pues si tú dices, a lo mejor sí, no me suena tan imposible, sí lejos de lo que me estoy dedicando, pero a lo mejor sí, que ese es uno de los grandes problemas, y ya te dejo hablar, pero que seguimos diciéndole una mentirota a nuestras hijas y a nuestros hijos, que es que elige muy bien tu licenciatura porque a eso te vas a dedicar toda la vida. Y entonces digo yo, a ver, yo entré a la carrera a los 19 años de edad, todavía biológicamente hablando, no legalmente, sino biológicamente siendo un adolescente. Y lo que va a pasar de mis 19 a mis 23 va a determinar lo que voy a hacer de mis 23 a mis 87. No, no, qué locura. O sea, no, 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 ¿de qué me estás hablando? Hoy en día eso no puede ser una realidad, no, no, no podemos entender la vida de esa manera. ¿Cómo esos 4 años de mi vida van a determinar mis siguientes 4 décadas? No, 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 no. Pero les decimos esto y yo he atendido a muchos chicos, a muchas chicas, con el miedo de, ay, es que, y si no me gusta la carrera, y si no sé qué, y si no, no pasa nada, no pasa nada, nada más, ¿no? Incluso ya graduándote, tienes el mundo por delante, puedes hacer 1000 cosas, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿cuál es tu vocación? Pues mi vocación hasta el momento, esta historia es esta de la comunicación de temas de salud mental, pero mi vocación más bien es la búsqueda de mi realización personal. Justo acabas de decir la búsqueda de tu realización personal, porque por lo que entiendo,
cada etapa o cada vocación que has desarrollado la has disfrutado, que eso ha sido lo interesante. O Ah, sea, sí, claro, sí. ¿no? No, eso para mí es fundamental. O sea, lo que sea que esté haciendo tiene que ser para mí divertido. Es que si no es divertido, y ahí justo en mi libro que estoy escribiendo, El mundo contra la mente, le dedico un buen rato a explicar la importancia del juego. El juego, ¿no? Hay un libro que les recomiendo un montón que se llama Dignos de Ser Humanos, que explica el concepto del homo cachorrito, ¿no? Dice, déjense ya del Homo sapiens. No, 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 somos el Homo cachorrito. El pequeño simio que nunca deja de ser joven. Somos una especie de Peter Pan en el mundo de los simios, donde aun cuando tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años, seguimos necesitando más que ninguna otra especie de lo lúdico, del juego, de lo recreativo, de lo divertido. Y entonces, si vas a buscar tu vocación por lo aburrido, va a estar muy difícil que la encuentres. La vocación se encuentra a través del camino de la diversión, que eso no significa que sea fácil, de nuevo, tiene que ser retador. Hay una frase latina que me gusta mucho que dice ad astra per aspera, a las estrellas por el camino difícil. Sí, camino difícil pero divertido, ¿no? O sea, es como de, oh, híjole, y ahora es más difícil, y ahora tiene que ser más rápido, más alto, más duro, más lejos, más, sí, pero divertido, ¿no? Entonces, Ujú. ¿no? Cuando terminas de hacer una carrera de fondo, una carrera de velocidad de 100 metros, tú no ves a los atletas sufriendo emocionalmente, los ves conmovidos, divertidos, intensos, ¿no? Con emociones fuertes, pero positivas. Entonces, sí, sí, tiene que ser siempre, siempre una exploración divertida, aunque ruda. Sí, tip número uno, o sea, Sí, 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 sí. primordial. Oye, y cuéntanos un poquito sobre cómo te fue en esta parte cuando ejercías la psiquiatría. Bueno, creo que todavía la ejerces la psiquiatría. Sí. Mm. ¿Cómo es ser psiquiatra? ¿Qué significa ser psiquiatra? Bueno, si sigo haciendo psiquiatría, lo que ya no hago es recibir pacientes nuevos. Entonces, por eso siempre me van a ver por ahí decir que ya no estoy dando consulta, para que la gente que pues, nunca ha ido, pues, no la pida, ¿no? De todas maneras la piden y lo agradezco un montón, gracias por la confianza, pero eh, del 2020 para acá he atendido a más de 800 personas en el mundo de la psiquiatría. Entonces, pues hay un camino largo y recorrido. La psiquiatría es un mundo bien interesante porque no es neurología y no es psicología, es psiquiatría. Lo que siempre hago para explicarles es, si tu cerebro fuera o tu mente fuera una computadora, si la computadora está perfecta, no le falla nada, solo no la sabes usar del todo bien, vas y tomas un curso de Excel o de PowerPoint o de inteligencia artificial. Tú vas con, si fuera nuestro cerebro, nuestra mente, tú vas con el psicólogo, con la psicóloga, a que esto que traes puesto, que funciona perfecto, lo sepas usar mejor y sepas desarrollar herramientas de inteligencia emocional, herramientas cognitivas, herramientas de memoria, análisis, estrategia, para que le saques el mejor brillo a tu propia mente. A eso vas con el psicólogo, con la psicóloga. Si por algo tu computadora se te cayó y de donde se conectaba a la luz no está entrando el cable y no está haciendo contacto, y lo que se maltrató de la computadora es el hardware, es la parte física, pues entonces vas con el neurólogo, con la neuróloga. Oye, una neurona no está jalando bien, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da parálisis facial y Ujú. entonces la mitad de nuestra cara no responde y la otra responde demasiado y entonces se te enchueca la boca. Entonces, no vas con el psicólogo, no vas con la psiquiatra, vas con una persona que haya hecho neurología porque el nervio físicamente, la neurona está maltratada y entonces hay que ir a reparar el hardware con el neurólogo, con la neuróloga. Y la psiquiatría es cuando a la computadora se le mete un virus, cuando el problema está en el código, cuando el problema está en el sistema operativo, cuando sí hay algo que está maltratado, pero es de software y no de hardware. No Ujú. es del usuario,
no es de la parte física, es de la parte abstracta de la mente. Y entonces ahí los psiquiatras nos dedicamos a las emociones y con eso sobre todo atendemos depresión y ansiedad, pero también atendemos trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, demencias, demencia tipo Alzheimer, este tipo de cosas que también tiene mucho que ver con lo psicológico y lo neurológico. Los psiquiatras nos apoyamos mucho en la psicoterapia que dan las personas que hacen psicología y en los tratamientos que dan las personas que hacen neurología, pero la psiquiatría es eso, la psiquiatría es que nosotros como médicos, como doctoras, atendemos el software de una persona para que no esté teniendo pensamientos horribles y repetitivos, para que no esté sintiendo que no puede con el mundo, para que no le estén dando ataques de pánico, para que no esté teniendo pensamientos obsesivos o episodios maniatiformes o estas cosas, y entonces nosotros ahí atendemos esto. Es muy diferente la psiquiatría que se hace adentro de un hospital que la que se hace en la consulta privada. Entonces yo durante 4 años estuve formándome como psiquiatra y atendiendo dentro de un hospital casos graves, complicados, ¿no? Muy diferente a lo que se atiende en la consulta, que normalmente son depresiones y ansiedades casi siempre, aunque podemos atender otras cosas. Lo principal que atendemos es esto, y mucho es platicar con la gente, que te cuenten qué pasó, dónde están, y entonces como psiquiatras pues somos expertos en evaluar el sueño, exámenes de laboratorio, la historia psicológica de lo que nos están platicando y decir, ok, ok, a ti te está pasando esto, pero mira, esto se resuelve con terapia, o esto se resuelve con medicamentos, o esto se resuelve con la combinación de las dos cosas, o esto se resuelve de alguna manera, o tristemente todavía somos una ciencia muy joven, pues esto no se resuelve, se controla, o esto se controla, pero cuesta trabajo controlarlo. Y en ese mundo es donde yo he visto que lo que más conviene es la prevención en temas de salud mental, donde lo que más conviene es explicarle a la gente que si no duerme bien, que si no come bien, que si no hace ejercicio, que si no tiene actividades de juego, actividades recreativas, su salud mental va a sufrir un poquito más, un poquito menos, pero va a sufrir y entonces va a aparecer insomnio, y va a aparecer depresión y va a aparecer ansiedad y van a aparecer muchas cosas que son complicadas. Entonces yo me he dedicado sobre todo a la vocación de divulgar estrategias de herramientas en prevención en temas de salud mental. Ok. ¿Y cuáles serían las características que tendría que tener una persona que se quisiera dedicar a la psiquiatría? ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, primero te tiene que gustar la medicina en general. Y eso es una vocación muy particular, ¿no? Yo siempre les digo que estudiar medicina es o el cielo o el infierno, no hay de otra. O sea, o te encanta o no te gusta, ¿no? Es muy difícil que alguien Medio me como gusta. que sí le mueve la medicina, como que sí le gusta, y entonces decidió hacer una carrera mucho más larga que muchas, ¿no? O sea, no, siempre los doctores nos jactamos en el ego de decir que es la carrera más difícil. Sin duda hay muchas carreras muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, he conocido a profesionales del mundo de la danza que son cosas muy complejas y tal, ¿no? Físicamente demandantes, ya no digamos otras profesiones que son riesgosas y tal, pero sin duda alguna la medicina se distingue porque tenemos muchas menos vacaciones que los demás, ¿no? Yo me acuerdo que muchos de mis amigos, por ejemplo, iban de lunes a jueves y a veces el jueves salían temprano o de lunes a viernes y el viernes nada más tenían una clase y luego tenían peri periodos de vacaciones suficientemente largos que les permitía hacer lo que ellos llaman verano, que es adelantar materias o recuperar materias entre los semestres, cosas que cuando yo me iba enterando yo decía, ¿cómo? O sea, yo de vacaciones tengo semana y media para medianamente recuperar mis horas de sueño y no colapsar del todo, pero era, o sea, de lunes a sábado
y de lunes a viernes arrancabas 7 de la mañana, terminabas 10 de la noche y tenías que ir de un hospital a otro y luego a la escuela y luego ya que estás terminando la carrera, pues haces un año de internado y 4 años de residencia donde estás viviendo en un hospital y donde no tienes fines de semana, no tienes días festivos, es ¿estás de guardia o no estás de guardia? Si no estás de guardia es tu día normal, si estás de guardia además te quedas en la noche y atiendes a los pacientes y tal, tal, tal. Y entonces es un nivel de demanda física, intelectual, donde tienes que aprenderte una brutalidad de cosas, ¿no? Donde en la primera clase ya te dicen, por cierto, el viernes hay examen y ya vas tarde, ¿no? Y es como, o sea, todo el tiempo tienes que estar aprendiendo cosas muy complejas además. Eh, y que entonces más te vale que te encante, porque no solo va a ser difícil, vas a reprobar, o sea, muchas materias las vas a sacar con 2 de calificación y, o sea, va a estar físicamente difícil, mentalmente difícil, emocionalmente difícil. Y entonces más vale que la medicina te encante. Y vaya, o sea, que te encante no significa que no te quejes, que te encante no sé. No, significa que el día que, no, yo siempre les digo, tú distingues a los que van a ser doctores de los que no son doctores, porque el día que a alguien le sale sangre, todo el mundo corre y este se acerca. No y dices, ay, a ver, ¿qué pasó? Oye, se te ve el hueso, ¿qué onda? Y hay una cosa que te atrae hacia esta cosa que es que tiene mucho de violento y de narcisista y de muchas cosas, pero que se te antoja acercarte y ver cosas que a otras personas les dan asco o simplemente no les gustan, ¿no? Um, entonces, si quieres ser psiquiatra, tienes que ser doctor, tienes que ser doctora, y entonces sí o sí te tiene que gustar. No tienes que ser perfecta, no tienes que ser el mejor, no tienes que no equivocarte. No, 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 eso lo aprenderás y para eso está la carrera, pero sí te tiene que gustar la sangre y los huesos y las células y las jeringas y las pastillas y la química y la bioquímica, la histología, la anatomía. O sea, sí, sí se te tiene que antojar, ¿no? Yo eh, hasta la fecha sigo disfrutando muchísimo cuando puedo repasar temas de anatomía, de neuroanatomía. Es que es una cosa que nunca me ha dejado de gustar, ¿no? Ujú. La medicina nunca me ha dejado de gustar. Ya una vez que estás ahí, pues te tiene que gustar también la psicología. Hay que entender de emociones y de pensamientos y de sesgos cognitivos y entonces ahí yo leo mucho libros de superación personal, aunque sean malos, ¿no? O sea, tienen un mal libro. ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quieren un mal libro? El monje que vendió su Ferrari. ¿Quieren un mal libro? El club de las 5 de la mañana. Son malos libros. O sea, desde una perspectiva de literatura, de divulgación científica, son muy malos libros, pero son muy buenos libros en ventas, son muy buenos libros en dejar una marca, son muy buenos libros en crear conceptos y analogías y entonces la gente los conoce. Entonces digo, pues una cosa que todo el tiempo tengo que estar leyendo son estos muy malos libros de superación personal que son superventas. Hay que leerlos y hay que disfrutar leerlos. Entonces disfruto mucho de la superación personal y de las cosas que se ponen de moda, de los decretos y de este tipo de cosas, pero disfruto mucho de la divulgación de la ciencia, que eso es una cosa ya más en mi rubro personal, pero yo creo que a un psiquiatra le viene muy bien acercarse al mundo de la divulgación de la ciencia. Y me refiero no a la ciencia que se estudia en artículos científicos hipercomplejos. Entonces de repente sale en una revista, en el New England Journal of Medicine o en el Nature o en Science, un artículo de 2 paginitas que se vuelve un premio Nobel y que nos cambia la manera de ver el mundo. Pues eso es ciencia, eso es leer ciencia. No, hay otra cosa que se llama divulgación de la ciencia, que es, por ejemplo, Stephen Hawking, que era un gran divulgador de la ciencia y que escribió El universo en una cáscara de nuez o una teoría del todo, ¿no? Que es ciencia explicada para personas no científicas o al menos no en ese rubro
especial. Entonces, una persona que quiere ser psiquiatra tiene que divertirse mucho de estudiar medicina, divertirse mucho leyendo y sabiendo sobre divulgación científica y un poco sobre superación personal y este tipo de cosas, y que además le gusta la psicología como tal, Ujú. ¿no? Entender trastornos de personalidad y entender qué dijo el psicoanálisis, pero qué dijo el humanismo, pero qué dijo la Gestalt, pero qué dijo, ¿no? Y entonces cuando tienes una persona que se divierte con esas cosas, pues entonces tienes un psiquiatra. Es como, por ejemplo, yo que me gusta el fútbol soccer y que porque Martinoli y yo somos de Toluca, le tengo un aprecio especial y es un tipo muy divertido y que admiro mucho. Él es periodista y jugador de fútbol soccer. Entonces, Ujú. él no logró ser un jugador profesional de fútbol soccer, pero él jugaba fútbol soccer y al mismo tiempo es periodista. Entonces no es lo mismo un corresponsal de guerra que un presentador de noticias, Claro. que un narrador de fútbol. A la hora de que se te combinan múltiples pasiones y gustos, pues van apareciendo ciertas vocaciones, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a la hotelería o gente que se dedica al turismo y que entonces se le combina su vocación de biólogo marino con la vocación de, yo qué sé, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo creo que sí, una persona que se dedica a la psiquiatría tiene que combinar al menos, la pasión por la medicina y por la psicología. Sería lo que mínimamente esperaría yo en alguien que tiene un perfil de psiquiatra. Claro. Ok, pues sí es una profesión, pues sí, muy demandante en cuanto a incluso estar leyendo, estudiando, y además creo que mucho también sobre la empatía con con las personas, ¿no? Ujú, Hay algo que yo admiro de ti, que es esa empatía y ese profesionalismo cuando te hacen las consultas, por ejemplo, en SOS o incluso ujú, en comunidad o en la comunidad que tú tienes de Horizonte Uno, que ahorita nos platicas. ujú. Me encanta porque tienes una seriedad, entre comillas, profesionalismo, y no digo entre comillas mal, sino porque quizá algunas otras personas cuando escuchan preguntas de los demás pudieran tener sesgos o pudieran tener opiniones personales, pero tú no eres así. O sea, me encanta cuando das las respuestas a las preguntas que te hacen, porque son súper profesionales y no hay sesgo, no hay juicio. Y creo que eso es parte también de la empatía, que también creo que deben tener los psiquiatras. Sí, hay una frase bien bonita que dice que nada de lo humano nos sea ajeno, ¿no? Y entonces, una persona que se va a dedicar a escuchar la intimidad de otra persona, porque la intimidad es eso que pocos saben de ti. La intimidad es ese lugar a donde pocos llegan, ¿no? Y todos tenemos una vida pública y una vida íntima. Y entonces, cuando alguien llega a una consulta de psiquiatría, te abre su intimidad. Viene y dice, oye, yo de principio voy a confiar en ti y te voy a contar que soy un hombre que le está siendo infiel a su esposa con otro hombre. Y que esto es algo que no le voy a platicar a nadie más o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, si uno se va a dedicar a la intimidad, pues uno tiene que corresponder a ese nivel de confianza con un absoluto respeto. Hay gente que se dedica profesionalmente en el mundo del judaísmo y en otros ámbitos religiosos a atender el cuerpo de alguien que recientemente acaba de fallecer y de pasar de, oye, pues se nos cayó en el balcón a, ya lo velamos y lo enterramos o lo incineramos o lo que sea. Y se le atiende con un cierto nivel de respeto, se le prepara, y entonces, pues en esa preparación tú estás en un espacio profundamente sagrado, profundamente íntimo en ese sentido de lo sagrado, y entonces hay que ser profundamente respetuoso.
en la medida, hay gente que se dedica a una cosa mucho menos íntima, como, oye, pues, soy mecánico automotriz y, pues, se jodió el cigüeñal. Bueno, pues no necesita ser pudoroso a la hora de abrir el cofre, a la hora de desmontar el motor, a la hora de cambiar el cigüeñal. No, no hay que ser cuidadoso con la moral, con la religión, con estas cosas que en otros ámbitos tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y aquí yo me dedico a hablar de la sexualidad de las personas, me dedico a hablar de las emociones de las personas, me dedico a hablar de las relaciones de pareja, de familia, me dedico a hablar de la mamá de alguien, del papá de alguien, de su hermano, de su pareja, de su novio, de su amante, de mil cosas, ¿no? Me dedico a hablar de su vocación, me dedico a hablar de su infancia y de la violencia que vivió en su infancia. Entonces, me dedico a hablar de cosas muy sagradas en ese sentido, me dedico a hablar de cosas muy íntimas. Entonces, por un lado tengo que ser muy cuidadoso, pero por otro lado, si ya de por sí la persona viene preocupada y me pongo yo agrio, pues se pone peor el asunto. Entonces trato de además meterle comedia. Entonces, de repente de hacer un chistorete y de meter un comentario y de dar un codazo en las costillas ligerito y se vuelve algo interesante porque raya a veces en el riesgo de no ser suficientemente cuidadoso, pero si eres demasiado cuidadoso, pues te vas al riesgo de ser profundamente aburrido o profundamente melancólico, ¿no? Y dice, no, 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 tenemos que encontrar el justo medio entre lo divertido y lo cuidadoso y respetuoso. Y entonces, pues la manera en la que voy tratando de contestar las preguntas que me hace el público en el podcast o los temas que voy abordando en el podcast buscan ser eso, ¿no? Es esa combinación entre el cuidado, el respeto y al mismo tiempo el humor. Y por supuesto que hay veces en las que me equivoco y termino siendo o muy aburrido o termino siendo irrespetuoso, pero la mayoría de las veces siento que a la gente le parece que la combinación sale suficientemente bien. Sí, la verdad es que sí, la mayoría de las veces. Yo no, hasta ahorita no me he aburrido con ningún podcast de TOS. Ajá. Al contrario, aprendo mucho. Oye, ¿hay algún mito sobre la psiquiatría que quisieras desmitificar? Bueno, hay muchos mitos en el mundo de la psiquiatría, pero más que decir yo aquí, ay, cuidado con este mito, pues simplemente uno, comprendamos que el psiquiatra trabaja para ti y no en contra tuya. Entonces, si por algo te mandan al psiquiatra o necesitas ir a una consulta psiquiátrica, comprende que es un empleado tuyo, alguien que está ahí para servirte y no para dañarte. Ese sería, sin duda, el elemento principal. Pero en general, yo les diría, ¿quieren saber cuáles son los mitos de la psiquiatría? Vean películas donde salgan psiquiatras, pero que sean de terror, que sean dramas terroríficos. Ahí vas a ver todos los mitos de la psiquiatría. ¿Quieres ver realidades sobre la psiquiatría? Ve películas de comedia, ¿no? Ok. Ahí los dos ejemplos que podríamos poner que tengan que ver siempre con estos elementos, porque cuando hacemos comedia, casi siempre presentamos una cara amable de lo que estamos presentando y entonces podemos ver temas de pacientes psiquiátricos y demás desde un ámbito mucho más lindo y si no nos movemos a temas más terroríficos, donde el psiquiatra es el malo, es el manipulador o es el que no cree y al que termina sufriendo los estragos de la posesión demoníaca o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces se toman mucho como temas principales para generar esas visiones. Pero sobre todo eso, ¿no? Entendamos que el psiquiatra es una persona que estudió medicina, que hace psiquiatría y que está a tu servicio para que tú te la pases mejor a nivel de tu salud mental y también física en este mundo. O sea, que no le tengan miedo a cuando un psiquiatra les va a recetar algún medicamento, ¿no? Que muchas Claro, veces también. tienen miedo de, es que me voy a hacer adicta o cosas así. Entonces, Claro, es por tu bien por un tiempo, exacto. muchas veces temporal. Ok. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en el ejercicio de tu profesión o de tus vocaciones? No, pues es muy claro, divertirme. No, o sea,
no hay un hecho o un evento en particular que yo te diría, ay, es que este gran logro y este gran... No, la verdad es que lo que a mí más me gusta es divertirme. Lo último que te podría contar es haber terminado de escribir el libro que estoy por publicar. Fue una gran satisfacción, gran satisfacción. Pero si me hubieras preguntado un año antes la graduación de mis alumnas y alumnos de Horizonte Uno. Pero si me preguntas, no, o sea, es que siempre hay grandes satisfacciones porque siempre es divertido, ¿no? Entonces, como siempre es divertido, vaya, es, es- siempre es divertido, insisto, que no significa que no haya habido muchísimos días de cansancio, de complejidades, de dificultades, pero me refiero a, en el balance, al final, la satisfacción es que un día me voy a morir diciendo, estuvo padre el juego, estuvo bien, estuvo divertido, estuvo bonito, ¿no? Esa es la gran satisfacción. Qué bonito, qué bonito. Porque la verdad sí inspiras. Muchas gracias. Oye, hace rato nos comentaste sobre los libros que no te gustan de superación personal, pero ¿hay algún libro que sí nos quieras recomendar que te haya gustado a ti? Sí, sin duda alguna, El sutil arte de que te importe un carajo Ujú, es uno de los libros que tomó fuerza e hizo muy popular el ponerle nombres como groseros a los títulos de los libros. ujú. Eh, eh, yo creo que abreva, por ejemplo, del famosísimo libro Me vale madres, mantras mexicanos, ¿no? Tenemos por ahí, eh, hay un libro sobre sesgos, o sea, el libro debería de llamarse Sesgos Cognitivos, pero pues no se iba a vender muy bien si se llamaba Sesgos Cognitivos, y entonces el libro se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Ok. ¿No? O sea, entonces, de ese tipo de títulos, hay muchos otros, muchos títulos de libros que lo que tratan de hacer es lo que llaman en el mundo de las redes un clickbait, ¿no? Una carnada para que, ay, qué curioso que un libro se llame así, pues vas y te lo compras y, ¿no? Porque el título es picante, es llamativo y tal. Pero yo tenía, pues ya no terminé de platicarte, pero un poco por metodología, trato de leer un libro de divulgación científica, un libro de superación personal y un gran clásico, por decirte algo, Moby Dick o Los Tres Ujú. Mosqueteros o esto, ¿no? Eh, que ahí, por ejemplo, les recomiendo muchísimo El retrato de Dorian Gray, es un librazo. Eh, pero entonces siempre tengo mi listado de libros de superación personal, de libros, ¿no? Como ¿Quién se ha robado mi queso? Ahí en la lista y voy con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Tengo una lista infinita, ¿no? Y siempre es el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y en esa lista estaba El sutil arte de que te importe un carajo. Y no tenía ninguna expectativa yo sobre este libro, ninguna. De repente lo empiezo a leer y digo, ¿qué onda? Es un librazo. Incluye mucha filosofía budista, por Mm. ejemplo, de alto nivel, ¿no? Que si no la conoces, no la ves. Y el lenguaje de todo el libro es así desparpajado, desparpajado. Eh, y sin embargo es un gran libro, es un gran libro de superación personal. Recomiendo muchísimo El sutil arte de que te importe un carajo. Ok, pues ya están anotados, próximos por leer. Ajá. Y oye, pues quizá no nos puedes revelar, pero ¿nos podrías decir de qué va tu libro, cómo se llama o es spoiler? No, con todo gusto. El mundo contra la mente. El principio es muy claro, hace referencia al título. El mundo que hemos construido de la revolución industrial para acá, pero particularmente en las últimas décadas, está haciendo una paradoja bien curiosa. Nunca habíamos sabido tanto sobre el cerebro humano, jamás en la historia de la humanidad habíamos sabido tanto sobre la mente, nunca habíamos tenido tantos antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, nunca habían existido tantos tipos de psicoterapias, nunca habíamos tenido una cultura tan marcada sobre el wellness, la meditación, todo esto,
y nunca habíamos tenido tanta enfermedad mental como tenemos hoy en día. Tenemos niveles brutales de ansiedad, y esos niveles brutales pues, han hecho que ya incluso personajes infantiles se llamen ansiedad, ¿no? Tenemos niveles brutales de depresión, de adicciones, los suicidios suben y suben, eh, tenemos niveles brutales de N cantidad de enfermedades mentales en medio de un mundo que tiene ya muchísima ciencia. Y entonces eso nos da una conclusión muy clara. Lo que nos falta no es ciencia, sino que el mundo que hemos construido nos está haciendo que por la manera en la que trabajamos, por la manera en la que dormimos, por la manera en la que nos divertimos, por la manera en la que nos relacionamos con los demás, nos estemos dañando a nivel de nuestra salud mental. Entonces el mundo se ha vuelto contra la mente y de eso va el libro. Por supuesto, la estructura son los 7 pilares de la salud mental que todo el tiempo estoy mencionando en mi podcast. Entonces, si alguien quiere el resumen y no quiere leer el libro, duerme bien, come bien, hace ejercicio, tiene actividades recreativas y ya está, ¿no? O sea, ahí está todo el libro. Pero en el libro me doy la oportunidad de explicar por qué. Porque siempre les digo, esto es lo que hay que hacer. Pero nunca había tenido tanta oportunidad de explicar a detalle por qué, de dónde viene. Y Ok. ya entremetido en el libro, va un poquito de mi autobiografía en un capítulo por acá, en un comentario por allá, lleva unos tintes ahí autobiográficos, entonces también es un poco para el público que dice, oye, pues quisiera conocerte un poco más. Bueno, pues ahí revelo algunos pasajes de mi historia que nunca había yo platicado, que viene el caso con lo que estoy comentando en esos pilares de la salud mental y donde es un llamado a que la gente siga haciendo prevención de salud mental. Entonces, ese tenía que ser sí o sí el primer libro. Ya después vendrán otros sobre temas de relaciones de pareja, sobre el sentido de la vida, sobre otras cosas, pero este es el primer libro que había que sacar. El mundo contra la mente se llama. Ah, pues muchas felicidades. Estamos en Muchas espera de que gracias. salga el libro para poderlo comprar y leer. Ya está cerca, ahí viene. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues casi para terminar, sé que hay muchas cosas que nos puedes platicar, muy interesantes, pero también sé que el tiempo es corto. Entonces, para terminar, me gustaría que nos compartieras un poco sobre Horizonte Uno y que invitaras a las personas a esta plataforma que para mí ha sido también muy importante y de mucho aprendizaje. No, hombre, muchas gracias. Bueno, mira, horizonte1.com es una página web donde van a encontrar de inicio todos mis cursos pregrabados, que son una brutalidad. Son más de 200 horas de contenido especial, específico, para que las personas se conozcan y mejoren la manera en la que se relacionan con su día a día. Entonces, ahí en horizonte1.com encuentran los cursos pregrabados, pero además tenemos actividades tanto virtuales como presenciales constantemente. Y en esas actividades virtuales y presenciales, pues se va armando una comunidad, que es lo más valioso de Horizonte Uno, la gente que participa y que opina y que acompaña y que propone y que pide y que entonces nos vamos apoyando y conociendo en la comunidad y vamos teniendo sesiones conmigo directamente de preguntas y respuestas ahí en tiempo real, o tenemos retiros o tenemos talleres o tenemos diferentes tipos de eventos, pero toda la información está ahí en horizonte1.com. Pero si alguien no conoce mi trabajo, mi contenido, porque son cursos por suscripción mensual, yo les diría, hay más de 800 episodios en el podcast de Supracortical completamente gratuitos, un montón de información también. Entonces, si tienes ganas de acercarte un poco más a este estilo que tengo de divulgación y de prevención en temas de salud mental, pues la mejor vía siempre es arrancar por el podcast, por mis redes sociales, en todos lados ponen ahí Rafa López Psiquiatra, el podcast se llama Supracortical y ahí me encuentran con todo gusto de manera relativamente gratuita, nomás ahí los comerciales que te pone la plataforma dependiendo de dónde lo estés consumiendo, pero vaya, pues es gratuito, lo encuentras en YouTube, lo encuentras en audio y por ahí arrancaría yo y ya si quieres después date una vuelta a horizonte1.com. Ok, pues muchas gracias. Sí, los invitamos a que sigan a Rafa, van a aprender bastante. Y pues te agradezco también a ti por este tiempo, por este espacio. Hemos aprendido bastante y pues no me queda más que darte las gracias.
¿Algún mensaje que quieras dar para finalizar? Nada, Judith, nada más agradecerte. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que tenemos la oportunidad de habernos visto, conocido, platicado un ratito, además acá de manera un poquito más extendida. Y encantado, estoy a tu servicio. Te mando besos y abrazos a ti y a todo el público y muchas gracias. Gracias. Pues no se pierdan los siguientes episodios de Descubriendo tu vocación. Los esperamos en Spotify, en YouTube y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta luego, bye. Bye.